Tras la muerte de Osama Bin Laden, ¿se acabó el terrorismo en el mundo? Esa es la pregunta que se hace hoy el planeta. Casi 10 años le tomó a la primera potencia mundial dar con el paradero del terrorista más buscado después del 11 de septiembre, un operativo en Pakistán en donde el principal líder de Al Qaeda murió. El internacionalista y columnista del diario El Espectador, Marcos Pekel, hace un análisis con Erika Fontalvo, 24 horas después de conocida la noticia. Para él, el terrorismo no finaliza aquí. ¿Cuál es el impacto al interior de Al Qaeda tras la muerte de su líder? ¿Qué piensa el mundo islámico frente a la caída de Bin Laden? ¿Afectará esta noticia a las revueltas en las naciones árabes? ¿Qué pasará con Occidente? ¿Habrá retaliaciones? Todas estas preguntas que nos hacemos se las responde hoy el profesor Pekel a Erika. Erika Fontalvo entra al radar. Señor Pekel, ¿coincide usted con el gran titular de esta jornada que el mundo es hoy más seguro tras la muerte del máximo líder de Al Qaeda, de Osama Bin Laden? No, yo no podría estar tan seguro de que ese titular sea verdad. Pues la muerte de Bin Laden, con todo lo importante que es como símbolo del terrorismo islámico internacional, ni acaba con el terrorismo ni acaba con Al Qaeda. Ambos siguen vivitos, ambos siguen operando. ¿Cuál cree usted que va a ser ese impacto justamente al interior de Al Qaeda, que era una organización que ya estaba bastante debilitada por distintas razones? Mire, Al Qaeda primero que todo no es una organización, Al Qaeda es más una ideología, y esta ideología ha sido adquirida por varios grupos que operan en distintos países y en diferentes circunstancias. El más activo en los últimos años ha sido quizás Al Qaeda en el Magreb, que hace poco, incluso hace unos días, hizo el atentado en Marrakech, en Marruecos. Han estado activos en Argelia, en Mauritania. Hay células de Al Qaeda que operan también en Yemen, que operan en Somalia, que operan en países del África Negra. En Irak aún queda pocos remanentes de Al Qaeda y todos operan de manera muy independiente, no tienen ninguna relación entre sí, ni tampoco tienen una relación con una organización central llamada Al Qaeda. Por otro lado, la caída de Bin Laden tiene un efecto psicológico fuerte, porque la invencibilidad era parte de toda la estructura que les daba fortaleza a estos grupos. Eso en cuanto a Al Qaeda, pero en relación con el movimiento yihadista global, todos esos grupos, esos satélites que necesariamente no son Al Qaeda, sino distintos grupos inspirados justamente en esa ideología de Osama Bin Laden. Pero también va a depender mucho, Erika, de lo que está pasando en el mundo árabe. Creo que sobre el mundo árabe, que es un proceso que va a durar años, y logra culminar en verdad en democracias en el mundo árabe incluyentes, ahí sí podríamos estar viendo el fin tanto del yihadismo como de Al Qaeda. ¿Favorecerá, según lo que le entiendo, señor Pekel, la desaparición de Osama Bin Laden, todas esas revueltas de los jóvenes del mundo árabe y musulmán justamente que quieren un cambio distinto y no esa alternativa que les ofrecía Osama Bin Laden a través de la violencia y del extremismo? Gaddafi acusó a Bin Laden de estar detrás de las revueltas, pues eso no es cierto, y el elemento que está moviendo las revueltas en los países árabes no tiene absolutamente nada que ver con lo que ofrece Bin Laden. Está claro que no es el fin de Al Qaeda, tampoco es el fin del terrorismo, pero sí podríamos decir que estamos avanzando hacia lo que sería el fin de la llamada guerra contra el terror como idea de una lucha ya no contra una persona, contra una institución, sino contra justamente eso, el terror que surgió a partir después del 11S. Mire, la guerra contra el terror va a seguir, pero lo que no vamos a ver más son intervención en países para luchar contra el terrorismo, porque eso no sirve. Lo que sirve como guerra contra el terror son las medidas que están tomando los países a nivel de inteligencia, primero que todo, muy importante, segundo a nivel de controles, tercero a nivel de control de armas, control de cuentas bancarias. Esa es la verdadera guerra contra el terrorismo que puede dar algunos resultados. El terrorismo no se va a acabar. Distinto a invadir un país como Irak o invadir como Afganistán o otro país que se les pase por la mente, eso no va a ser ni efectivo ni en realidad es guerra contra el terror. Guerra contra el terror que se traduce ahora en medidas que tendrán que adoptar los países, sin lugar a dudas, de Europa, el propio Estados Unidos, frente a esas retaliaciones que usted cree que llegarán tarde o temprano. Los países en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, ya han tomado desde hace años las medidas y pienso que más no hay que hacer. Sí pienso que hay que tener cierto nivel de alerta que está incluido en ese tipo de medidas
para las próximas semanas o meses, esperando una así retaliación que la haga algún grupo por la muerte de Bin Laden. ¿Cómo va a cambiar la desaparición de Osama Bin Laden, la guerra que Estados Unidos está librando justamente allí en Afganistán, cuando ya es un hecho la retirada de las tropas que debe empezar ahora a mitad de año? ¿Cree que podría facilitarse el diálogo entre el gobierno de Afganistán con los grupos talibán? Mire, Erika, la guerra de Afganistán desde hace años trascendió a Al Qaeda y a Bin Laden, porque ni uno ni otro estaban allá. La guerra en Afganistán es una guerra civil entre los talibán y el gobierno de Karzai, y eso en algún momento la muerte de Bin Laden podría facilitar una negociación, dado que el factor Bin Laden ya no existe. O sea, ya la OTAN y los Estados Unidos no van a estar temerosos que si hay un arreglo político en el país, eso permita el regreso de Bin Laden, porque Bin Laden ya está muerto. Pienso que el país que tiene que tener mucha preocupación ahorita es Pakistán. ¿Por qué? Porque Pakistán, primero que todo, uno se pregunta, de por sí ya con los Wikileaks, y no solo con los Wikileaks, Pakistán es un ejército con Estado. Los servicios de inteligencia en Pakistán, el ISI, es una rueda suelta desde la misma creación del Estado pakistaní, y el ejército ha sido en realidad el poder en Pakistán. Y en muchísimas ocasiones los servicios de inteligencia de Pakistán funcionan contrariando la voluntad y los deseos de su propio gobierno civil. Y ahorita vemos que Bin Laden aparece, si eso es verdad, muerto en una mansión a pocos kilómetros de donde está no la capital Islamabad, sino las bases militares y la sede del gobierno, que es en Rawalpindi. Es como se pregunta uno, en un país de por sí con terroristas suicidas todos los días, con problemas de seguridad como tiene Pakistán, con un servicio de inteligencia de los más importantes del mundo, y viene un señor y le construye una mansión y se va a vivir ahí, y ahí aparece muerto. Eso no es así. Pakistán va a tener mucho que explicar, la relación entre Pakistán y Estados Unidos se van a complicar, y también la situación al interior de Pakistán, porque no lo olvidemos, Erika, que en Pakistán hay muchos seguidores de Bin Laden. Sin duda, y se están manifestando ya en el día de hoy contra lo que ha sido esta operación de Estados Unidos. Correcto, pero una cosa son los manifestantes pacíficos, otras son los señores en las cuevas, en las fronteras de Afganistán y Pakistán, y ellos no van simplemente a manifestar pacíficamente, sino van a cobrarle al Estado pakistaní si en algún momento se revela o ellos asumen que Pakistán participó en la operación que dio como resultado la muerte de Bin Laden. Lo dijo justamente Hillary Clinton, que Pakistán había colaborado con ellos de alguna manera. Pakistán propiamente no lo ha reconocido así, temiendo justamente esas retaliaciones que, entre otras cosas, ya se han producido en Pakistán con algún atentado terrorista que ha dejado un número significativo de personas muertas. Pero además es que Al Qaeda ya amenazó de muerte desde el presidente para abajo en Pakistán. Sí, lo que estaba diciendo ahorita. Yo creo que si mañana viene el presidente Obama y le agradece a Gilani, y le pone una lápida en su espalda, pues yo pienso que Pakistán va para días complicados. Toca usted un tema clave. Obama, una persona que llega al poder, que no le han salido las cosas en muchos aspectos, cuyos índices de popularidad han caído, que ha recibido el ataque durísimo de los republicanos, supuestamente por políticas muy débiles en torno a muchos temas. ¿Sale fortalecido tras esta operación? Sale fortalecido, sí, pero hay que sacar las cosas de su justa proporción. Las elecciones en noviembre de 2012 las va a fijar la economía de Estados Unidos y el estado en que esté la economía, y no este golpe, que sí va a aumentar la popularidad de Obama en el tema de seguridad nacional, que en Estados Unidos no deja de ser importante. Y la reacción de los estadounidenses, que ha sido de júbilo, de celebración, ellos siguen albergando esos sentimientos frente a lo que son los extremistas musulmanes, y particularmente esa figura de Al Qaeda que se había convertido con Osama Bin Laden en el gran demonio. Mire, Erika, recordemos que la justicia norteamericana es una justicia que, aunque es justicia, tiene un elemento de venganza en él. Por eso existe la pena de muerte. Es el único país occidental que no tiene pena de muerte, y las víctimas normalmente la piden. Hay incluso instancias donde los jueces le permiten a las víctimas decidir si aceptan la pena de muerte para el culpable de la muerte de un familiar, y la gente dice que sí. Entonces, al ver a Bin Laden muerto, es parte de su sistema de justicia, de su mindset, de su forma de pensar y de ver las cosas, que hace que los norteamericanos estén hoy celebrando algo que sienten que
es justicia para ellos la muerte de Bin Laden. Señor Fekl, usted, de acuerdo con su experiencia, con su conocimiento de este tema, ¿cuál cree que serían los pasos correctos que deberían dar esas grandes potencias occidentales y Estados Unidos para tratar de acabar, de erradicar lo más que se pueda esa amenaza del terrorismo global que quedó claro y establecido después del 11 de septiembre? Bueno, mire, es clave la cooperación entre los servicios de inteligencia en los países en la lucha contra el terrorismo y otra cosa muy importante, el respeto a los derechos humanos, a los derechos civiles. Pero podríamos decir que se hable ahora un nuevo capítulo en lo que ha sido esta lucha que empezó el 11S. Se abre un nuevo capítulo, pero no se cierra un libro. Algo así había dicho Obama, el mejor análisis justamente de lo que es todo esto. Ah, bueno, entonces si lo dijo Obama, hoy en día todo lo que diga Obama hoy es el hombre del momento, sí, sin lugar a dudas. Señor Marcos Fekl, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este complejo panorama de cómo queda el mundo tras la desaparición de ese hombre, de Osama Bin Laden, el hombre más buscado del mundo. Muchas gracias, Erika, y un placer compartir con toda la teleaudiencia de este programa. Terminamos. Frase del periodista y novelista francés Alphonse Karr. Creo en el Dios que hizo a los hombres, pero no en el que los hombres han hecho. Recuerden que pueden ver las entrevistas en www.caracoltv.com. También nos pueden seguir a través de Twitter y Facebook. Nos vemos mañana, que descansen, chao.